Pues vamos a dar inicio a este precioso culto. Esperamos pues de que sea de mucha bendición. Esperamos que usted venga dispuesto, hermano, a alabar y a glorificar al único que se merece la honra y la gloria. Así de que en esta tarde sea cada uno de ustedes muy bienvenido a este lugar. Gloria a Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo 66. Gloria a Dios, Salmo 66. Gloria a Dios. Vamos a leer en esta tarde la palabra de Dios como está escrita para mejor reverencia, mayor reverencia. Hay que ponernos de pie. Dice la palabra de Dios: aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos, toda la tierra te adorará y cantará a ti. Cantad a tu nombre, venid y ved las obras de Dios, temible en los hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí Él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre, sus ojos atalayan sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. En Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesadas cargas, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocausto de animales engordados te ofreceré, con samuerio de carneros te ofreceré en sacrificio, bueyes y machos cabríos. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contarle lo que ha hecho a mi alma. A Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, el que no echó de mi su oración ni de su misericordia. Digámosle en esta tarde: mi buen Dios, que estás en los cielos, gracias te damos a ti, Señor, por tu bondad, Padre bueno, por tu misericordia. Gracias te damos, oh Dios, en esta tarde por el privilegio, Padre, por la oportunidad que tú nos permites, el que estemos aquí en esta tarde, Señor, con el propósito de adorarte, con el propósito de exaltarte a ti, Señor, ya que tú eres el único que te merece la honra, la gloria. En esta tarde, Señor, desde ya te pedimos que tú nos cubras con ese manto de gloria, Padre, que esta tarde sea una tarde de bendición, que esta tarde sea una tarde donde podamos sentir, Señor, que tú estás en este lugar, ya que tu palabra dice que donde dos o tres estén reunidos en tu nombre, ahí estás tú, mi Señor, y nosotros así lo creemos, Padre. Nosotros así lo creímos, oh Dios, que tú estás en este lugar, Padre, en esta tarde. Glorifícate, Señor, no permitas que nadie se vaya vacío en esta tarde, Señor. Llena a cada uno, oh Dios Todopoderoso. Glorifícate, oh Dios de los cielos, que la honra, Padre, y la gloria
sean para ti, mi Señor. Que la honra y la gloria sean para ti en esta preciosa tarde. Sé propicio a cada uno, Dios Todopoderoso. Gracias te damos a ti, mi Señor, porque tú eres bueno, Padre, porque tu misericordia es grande, mi Dios. Derrama esa unción en esta hora, derrama esa unción en esta tarde, mi Jesús. Glorifícate, quédate con nosotros, oh Señor de los cielos. Aleluya, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito es tu nombre. Digámosle en esta tarde, Dios está aquí. Porque creemos que Él está aquí en este lugar. Dios está aquí. Dios, creemos que tú estás en este lugar, en esta tarde. Sí, mi Jesús. Gracias, Dios. Gloria a Dios. Vamos a decirle en esta tarde, alguien está aquí y yo sé que es Cristo. Aleluya. Alguien está aquí y yo sé que es Cristo. Alguien está ahí y yo sé que es el Señor. Me puede bautizar y yo sé que es Cristo. Me puede bautizar y yo sé que es el Señor. Yo siempre en mi ser el ámbito de poder. Yo siempre en mi ser al Espíritu Santo. Yo siempre en mi ser que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Y alguien está aquí y yo sé que es Cristo. Alguien está aquí y yo sé que es el Señor. Me puede bautizar y yo sé que es Cristo. Me puede bautizar y yo sé que es el Señor. Yo siempre en mi ser a un Cristo de poder. Yo siempre en mi ser al Espíritu Santo. Yo siempre en mi ser que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer. La fuente del cielo fluyendo ahora está, el agua de vida que sacia la sed. Si tomas de ella, jamás tú tendrás sed. La fuente del cielo fluyendo ahora está, la fuente del cielo fluyendo ahora está. Y libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Libre, tú me hiciste
la sombra, y tampoco era Pedro, era que Pedro tenía el poder de Nazareno, era que Pedro tenía el poder de Nazareno, el poder de Nazareno, el poder de Nazareno, el poder de Nazareno, el poder de Nazareno. aleluya. ¡Él vive! ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! Aleluya. Aleluya, vamos a seguir adorando a Dios en esta tarde. Cierra sus ojos. Yo espero que le adoremos en esta tarde con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Aleluya. Bendito es tu nombre, Dios. Aleluya. Aleluya. Y esta tarde vamos a entonar aquella alabanza que dice: desde niño me llamaste. Sabemos que Dios, hermano, ya tenía un propósito para cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que desde antes de la fundación del mundo Él ya los había predestinado para salvación. Y si en esta tarde estamos aquí, es por su misericordia. Aleluya. Desde niño me llamaste para estar en las alturas, y tus manos me ungieron para que llevara tu palabra desde el vientre de mi madre. Ya me habías escogido y me habías destinado que llevara tu palabra. Oh mi Dios, ayúdame, por favor toma mi mano, no me dejes crecer, porque si tú no vas conmigo, la carga es muy pesada, y sin ti no podré llegar. Muchas veces he llorado, otras veces he reído, pero en medio del dolor, en mi Dios yo he creído. Oh mi Dios, ayúdame, por favor toma mi mano, no me dejes perecer, porque si no vas conmigo, la carga es muy pesada, y sin ti no podré llegar. Aleluya. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él
angustiado y desechado, el varón del dolor, Él sufrió nuestras dolencias, el herido por nuestra rebelión, angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono está el pesebre, desde el Calvario, y del Calvario a mí, sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús, sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. aleluya, aleluya. ¿Qué sería de mí si no me hubiera alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pajarito que se muere en el suelo. Sería como un cerdo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, no fuera por tu gracia y por tu amor. Aleluya, Dios. Aleluya, Señor amado. Yo no sé cómo usted ha venido en esta tarde, en este lugar. Yo no sé cómo usted ha venido en esta tarde, quizás con problemas, quizás enfermo, pero en esta tarde le vamos a traer a Dios. Quizás aunque no tengamos fuerzas, no teníamos fuerzas para venir a este lugar, pero fue el Espíritu Santo que los impulsó a estar en esta tarde aquí adorándole a Él. En esta tarde le vamos a creer. Ustedes esta tarde solamente tienen que depositar la confianza en Dios, dice su palabra. Vengan a mí todos aquellos que están cargados y cansados, y yo los haré descansar. Yo levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto
Así es, hermano, su gloria está en este lugar. Santo es tu nombre, Jesús, en esta tarde. Oh, alaben, hermano, créale a Dios. Él está aquí en esta tarde, en este lugar. Él está aquí en esta tarde, en este lugar, y quiere bendecir su vida. Quiere orar en su vida en esta tarde. No importa cómo usted haya venido, no importa cómo usted haya venido en esta tarde. Él quiere darle una bendición, Él quiere orar en su vida. Solamente créale, hermano, solamente créale a Él en esta tarde. Él es grande en misericordia, Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno. Esta es una buena tarde para que usted pueda recibir esa llenura, para que usted pueda recibir esa fuerza en esta tarde, para que usted pueda recibir consuelo, para que usted pueda recibir paz, para que usted pueda recibir ese milagro, esa sanidad en esta tarde. Solamente créale, hermano. Recuerde que aquí está Dios en este lugar. Recuerde que su gloria se mueve en este lugar. Su palabra dice que donde 2 o 3 estén reunidos, ahí está Él. Oh, santo es tu nombre, Padre. Creemos que tú estás en este lugar. Glorifícate esta tarde, muévete. Oh, Espíritu Santo, muévete. Muévete, Espíritu Santo. Ven trayendo fortaleza. Ven trayendo fortaleza en esta tarde. Derrama de tu unción en esta hora. Más grande, Padre glorioso, en esta tarde. Aleluya, Jesús. Señor, Aleluya, Señor. Tú eres santo. Tú eres santo, Dios. Santo es tu nombre. Santo es tu nombre. Alábele a Dios en esta tarde, hermano. Alábele a Dios en esta tarde por los segundos nada más. Solamente por los segundos, hermano. Solamente por los segundos, hermano. Alábele a Dios. Glorifique su nombre. Exalte su nombre. Su gloria está en este lugar. Su gloria está en este lugar. Sienta su gloria, hermano. Sienta su presencia. Sienta sus caricias en esta tarde. Él está llenando. Él va a llenar su vida en esta tarde. Solamente tiene que creer, solamente tiene que confiar en Él. Aleluya. Santo es tu nombre. No hay lugar más alto, que estar a tus pies, Señor, que estar adorándote, que estar glorificándote, que estar exaltándote, mi Señor. Que estar a tus pies. Aleluya. Santo es tu nombre, eso. Glorifícate, Espíritu Santo. Muévete en esta tarde. Y aquí Aleluya. permaneceré Así a los es. pies de Así es, hermano. Créale a Dios. No hay lugar más
que adorarte, que glorificarte, que exaltarte, porque tú eres el único Jesús que tú lo mereces. Gracias Dios en esta tarde por el privilegio que tú nos das, mi Cristo. Que la honra y la gloria sean para ti, mi Señor. Gracias Cristo Jesús. Gloria a Dios en esta tarde. Vamos a pasar a un momento muy especial. Vamos a orar, hermanos, para pasar a los hermanos que tienen el privilegio de recaudar esa ofrenda. Vamos a orar para que Dios bendiga pues en esta tarde al dador alegre, al que da con alegría, al que da con gozo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, en esta tarde yo creo que solamente vamos a dar la ofrenda. Al final creo que se va a recoger lo que es el sobre. Si usted pues en esta tarde trajo ese sobre, al final pues se va a estar recogiendo el sobre. Gloria a Dios. Vamos a orar por esa ofrenda. Digámosle, mi buen Jesús que estás en los cielos, gracias te damos en esta tarde, Padre, por el privilegio, Señor, que tú nos regalas, que tú nos das, el poder dar para tu obra, Señor, en esta tarde. Bendice al dador alegre, al que da con alegría, al que da con gozo. Bendícele de una manera muy especial, oh Dios Todopoderoso. Que la honra, Padre, y la gloria sean para ti, mi Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Digámosle, bendice las ofrendas que te damos, Señor. Bendice la ofrenda que te damos, Señor. Bendice la ofrenda que te damos, Señor. Bendice la ofrenda que te damos, Señor. Y derrama de ti la bendición. Abre las ventanas de los cielos, Señor. Abre las ventanas de los cielos, Señor. Abre las ventanas de los cielos.
alegres, hermanos, porque Dios en su misericordia dio a su único hijo, dice, para que viniera, hermanos, a darnos vida. Gloria a Dios. Así en esta tarde, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a dejar a nuestro pastor con la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas, en esta tarde. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que Él nos da de estar reunidos para poder alabar su nombre. Amén, hermanos. Voy a invitar que se pongan en pie y así de pie salude a su hermano, al amigo que está a su lado. Dele la mano, dele un abrazo, dígale bienvenido a esta iglesia, bienvenido a esta reunión. Muévase ahí, hermanos, salude por lo menos a 10 hermanos, a 10 amigos que tenga ahí a su lado. Dele la mano y dígale, estamos en el mejor lugar. Estamos en la presencia del Señor, así que démosle gracias a Él esta preciosa tarde que Él nos permite alabarle en este lugar. Así que habiendo alabado al Señor, hermano, con esas preciosas alabanzas, gracias a nuestros hermanos, nuestros hermanos y nuestras hermanas que nos condujeron, nos guiaron a alabar al Señor. Ahora, hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor en una porción bastante conocida. Y vamos a ser, hermanos, breves, así que abra su Biblia en Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 3. Sé que es una porción bastante conocida, que esta tarde vamos a leer la palabra del Señor para poder anunciar lo que el Evangelio tiene que decir a nuestras vidas. La gente tal vez dirá, ¿y qué tendrán que decir ahora los evangélicos? No tenemos nada nuevo que decir. Lo que tenemos que decir es lo que la palabra del Señor enseña. Amén. Así que esta tarde, hermanos, abramos la Biblia. Y así con la Biblia abierta en Mateo capítulo 3 vamos a orar esta tarde. Digámosle, Padre que estás en el cielo, Señor y Dios, en esta preciosa hora, agradecemos, Señor, tu misericordia al darnos el regalo de la vida y ahora en Cristo la vida en abundancia. Ahora, Señor, gracias te damos por el privilegio de poder estar en este lugar, Señor, para alabar tu nombre, para dar testimonio públicamente de tu precioso y glorioso evangelio, en el cual hay perdón, hay salvación y vida eterna para todo aquel que viene con fe genuina a los pies de Jesucristo. Esta tarde te pedimos, Señor, que tú hables a cada vida aquí presente, habla a los amigos, habla a los hermanos, háblanos, Señor, que tu Espíritu Santo venga a iluminar cada corazón y que así, Señor, como envías la lluvia de los cielos, así esta tarde tu Espíritu también se mueva en este lugar para la gloria de tu nombre. Mientras tu palabra es predicada, que tu Espíritu esté sanando, que tu Espíritu esté fortaleciendo, que tu Espíritu esté rompiendo cadenas y ataduras, Señor. Convierte al que no te conoce y restaura al que está caído. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. En el nombre de Cristo y para tu gloria. Gracias, Señor. A ti sea la alabanza, a ti, Señor, sea la adoración, ahora y siempre. Amén y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? No queríamos sol, hay sombra. Queríamos calor, hay frescura. Amén. Hermanos, leamos la palabra del Señor. Y dice Mateo capítulo 3, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y era bautizado por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya
ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Y de manera breve esta tarde quisiera que meditemos, hermanos, sobre un aspecto que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo enseña claramente. Al hablar del Evangelio, muchas veces llegamos a reducir el Evangelio, hermanos, a salvación y vida eterna. Pero ese es solamente un aspecto que el Evangelio de Jesucristo enseña. Antes de entrar a 4 aspectos que yo quiero mencionar en esta porción, y vamos a ser breves, pero sí estemos muy atentos, hermanos. En primer lugar, cuando leemos la palabra del Señor al hablar del Evangelio, nos presenta en primer lugar, hermanos, que Dios es un Dios santo. Cuando el Evangelio habla acerca de ese tema, también, hermanos, habla que el pecado del ser humano, nuestro pecado, ha ofendido tremendamente la santidad de Dios. Oiga bien, en primer lugar, cuando la Biblia habla, dice que Dios es un Dios santo. Pero en segundo lugar, la palabra del Señor expresa claramente que el pecado de la raza humana ha ofendido el carácter santo de Dios. En tercer lugar, el Evangelio enseña que ese pecado del hombre trae consigo la ira de Dios, el juicio de Dios. Pero en cuarto lugar, hermanos, el Evangelio de Jesucristo enseña que Dios ha provisto un recurso ilimitado para salvar al ser humano. Ya llevamos 4 aspectos, espero que lo guarden en su corazón. Número 1, Dios es santo. Número 2, el pecado del ser humano ha ofendido tremendamente la santidad de Dios. Ese pecado trae consigo la ira de Dios, pero Dios mismo ha provisto al hombre para salvar a ese hombre. Y en quinto lugar, el Evangelio demanda, y de eso queremos hablar esta tarde, hermano. El Evangelio demanda una respuesta pronta del ser humano. Entonces repito esos 5 elementos del Evangelio. Cuando usted piense en el Evangelio, no solo piense en la salvación y en la vida eterna. Hay que empezar en el principio correcto, y es: Dios es un Dios santo. En segundo lugar, el pecado del hombre ha ofendido a Dios. Ese pecado trae consigo la ira justa de Dios. Pero Dios en su misericordia ha provisto el medio para que el hombre sea salvo. Pero en quinto lugar, y de eso quiero que hablemos esta tarde, hermanos y amigos que puedan estar escuchando, el Evangelio de Dios demanda una respuesta pronta. Y cuando decimos pronta, el libro de Jeremías dice el Señor, el libro de Isaías: venid luego y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren tan terribles, dice el Señor, yo los haré como blanca lana. Pero ¿qué dice el Señor? Venid luego. Y dice la palabra del Señor: si oyereis hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Ese es el llamado del Señor. Entonces recordemos, antes de entrar, hermano, a 4 aspectos que yo quiero que usted conmigo vea esta tarde. Número 1, el Evangelio enseña que Dios es santo. El Evangelio enseña que el pecado del hombre ha ofendido terriblemente a Dios. Ese pecado trae consigo el justo juicio de Dios. Pero Dios en su misericordia ha provisto a la raza humana en Cristo el único medio de salvación. Pero en quinto lugar, Dios demanda del pecador una respuesta. ¿Y cómo se llama esa respuesta? Se llama arrepentimiento. ¿Cómo se llama esa respuesta? Arrepentimiento. ¿Y qué significa arrepentimiento? ¿Qué involucra el arrepentimiento? El arrepentimiento no es un cambio externo únicamente. El arrepentimiento no es un cambio interno únicamente.
La Biblia, cuando habla del arrepentimiento, habla de un cambio de rumbo en la vida del ser humano. La palabra del Señor en Romanos capítulo 3 dice: todos nos desviamos, a una nos hicimos inútiles. Pero oiga lo que dice: todos nos desviamos. En lugar de seguir el camino correcto ante el Señor, lo que hicimos fue desviarnos. Y dice la palabra del Señor: cada quien buscó su camino. Por eso el Señor a Israel, en el libro del profeta Jeremías, le dice estas palabras: deteneos en vuestros caminos. Oiga el llamado del Señor a Israel, su pueblo escogido. ¿Cuál es el llamado del Señor? Deteneos en vuestros caminos. Porque Israel ya no iba en el camino del Señor. ¿Dónde iba Israel? Cada quien había hecho su propio camino. Esta tarde hagamos un alto, los que estamos acá y los que puedan estar escuchando, hermano, y los que vayan a escuchar esta grabación algún día. Hagamos un alto en nuestro camino y preguntémonos si vamos en el camino del Señor o vamos por nuestro propio camino. El Señor le dijo a Israel por medio del profeta Jeremías: deteneos en vuestros caminos y preguntad por la senda antigua y andad por ella. Pero ¿sabe cuál fue la respuesta de Israel? ¿Quién se recuerda cuál fue la respuesta de Israel en esa ocasión, hermano? No andaremos. Porque el hombre no quiere arrepentirse. Y el arrepentimiento no nace en el corazón del hombre. Por eso no nos sorprende que nosotros estemos predicando y muchas personas continúen rechazando el llamado, endureciendo su corazón. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento no nace en el corazón del hombre. Tiene que ser Dios en su infinita misericordia que toque el corazón del hombre, y como Él dice: quitaré el corazón de piedra y pondré corazones de carne. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso, hermano? Porque la palabra del Señor dice claramente: no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Cuántos se han arrepentido de sus pecados, hermano? Eso es lo que Dios demanda, un arrepentimiento. Y hermanos, en esta porción le dije que vamos a ser breves porque tenemos que apresurarnos antes que caiga la noche. Mire lo que dice esta porción que hemos leído. En primer lugar, versículo 1 y versículo 2. ¿Qué nos enseña el versículo 1 y el versículo 2 de este capítulo 3 de Mateo? En aquellos días vino Juan el Bautista. Se considera que Juan fue el último profeta del Antiguo Testamento, hermano. Entre Malaquías y Juan el Bautista hubieron 400 años donde Dios no levantó profeta. El último profeta que vemos en el Antiguo Testamento se llama Malaquías. Entre Malaquías y Juan el Bautista, hermano, hubieron 400, por lo menos 400 años. Y viene Juan el Bautista como último profeta del Antiguo Testamento. Pero dice, hermano, que él vino predicando. Y esa palabra predicando, ¿sabe qué significa? Que lo hacía constantemente. No lo hacía esporádicamente, allá al tiempo. Por eso la iglesia no debe dejar de predicar el evangelio. Porque para eso el Señor nos ha llamado, dice el apóstol Pedro, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No deje de predicar, hermano. Y nosotros tenemos dos medios poderosos de predicar. Uno es, así como lo estamos haciendo hoy, proclamando el evangelio. Pero otra manera eficaz de predicar el evangelio es cada día con nuestra conducta. Que demostremos a los demás que hemos dado frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, ¿qué predicaba Juan el Bautista? Predicando en el desierto de Judea, y decía continuamente, diciendo, no dejaba de decir, continuamente decía a la gente. ¿Qué le decía? Hagan buenas obras y se van a salvar. Hagan su propia religión y se va a salvar. Eso decía Juan el Bautista. No, porque no son los recursos humanos los que van a salvar al hombre. Dije hace un momento, Dios ha provisto un recurso suficiente para salvar al pecador. Entonces dice el Señor aquí en su palabra que Juan el Bautista traía un mensaje, y no era un mensaje nuevo. Y ese es el primer punto que este pasaje nos enseña, hermano. Dios en todos los tiempos ha llamado al ser humano al arrepentimiento. Oiga bien, ¿qué nos enseña este pasaje, capítulo 3, versículo 1 y 2? Dios
ha llamado en todos los tiempos a la humanidad a un genuino arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es un cambio en la manera de sentir, un cambio en la manera de pensar, un cambio en la manera de actuar. Eso es un verdadero arrepentimiento. Cuando hay un cambio en el corazón, cuando hay un cambio en la mentalidad, cuando hay un cambio en la manera de conducirse. Si no hay un cambio en esas tres áreas, eso no ha sido un verdadero arrepentimiento. Tiene que haber un cambio, un impacto en el sentir, en el corazón. Tiene que haber un cambio en la mentalidad. Génesis capítulo 6 dice en el versículo 5 y 6: y vio Dios desde los cielos a la raza humana, y vio que el pensamiento de cada uno de ellos era de continuo al mal. Al mal. Hermanos, estos versículos que hemos leído dicen que Juan el Bautista venía predicando y diciendo: arrepentíos. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era el motivo por que la gente debía arrepentirse? Porque el reino de los cielos se había acercado, porque ya Cristo había venido, y Cristo es el inaugurador, el instaurador del reino de Dios, se llama Jesucristo. Y para que las personas puedan entrar al reino de Dios es necesario nacer de nuevo. El Señor Jesucristo le dijo a un hombre muy religioso, quizás más religioso que todos los que estamos aquí juntos, hermano. Nicodemo era un hombre muy religioso, conocedor de la ley. Pero ¿qué le dijo el Señor a Nicodemo? Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Eso es arrepentimiento, nacer de nuevo, una conversión. Y no tenemos todo el tiempo, hermanos, pero desde Génesis, lo voy a abreviar de esta manera, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos esta verdad. ¿Cuál verdad? La primera verdad que este pasaje nos enseña es que Dios llama en todos los tiempos. Y el apóstol Pedro predicando dice: Dios, pasando por alto los tiempos de tanta ignorancia, manda ahora, en estos días, a la gente a que se arrepienta en todo lugar. Fue el apóstol Pablo más bien en Atenas. Pero oiga lo que dice: Dios, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todo hombre, a toda persona, en todo lugar, ¿a qué? A que se arrepienta. Dios llamó al arrepentimiento a Caín. Caín no quiso arrepentirse. Dios llamó arrepentimiento a los contemporáneos de Noé. 120 años Noé estuvo predicando y no quisieron arrepentirse. Dios levantó profetas como Isaías, Jeremías, Elías, Eliseo, Ezequiel, Joel, Jonás, para predicar en Israel, para que el pueblo se arrepintiera, y no quisieron. Mejor Nínive, una ciudad pagana, se arrepintió. Pero ¿qué es lo que estamos viendo con esto que le menciono? Dios en todo momento ha llamado al hombre a arrepentirse, a convertirse de corazón. Termina el Antiguo Testamento y empieza el nuevo pacto llamado el Nuevo Testamento, hermano, y el mensaje no es diferente. Marcos capítulo 1 versículo 16 dice: en aquellos días Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego los apóstoles, el apóstol Pedro llama a los judíos y les dicen: arrepiéntanse para que del cielo vengan tiempos de refrigerio. Llegamos al libro de Apocalipsis, y hoy luego en las células hemos estado estudiando las 7 iglesias de Apocalipsis. Y se recuerda qué es lo que el Señor le dice a la iglesia. Oigan aquí, hermano, oigan aquí, no se distraiga, por favor. ¿Qué le dice el Señor a la iglesia? Arrepiéntete. A la iglesia. Porque a veces creemos que el tema del arrepentimiento tiene que ver con el violador, con el idólatra, con el religioso, con el estafador, con el sinvergüenza. El Señor empieza su juicio por la casa. El Señor, así dice en la carta del apóstol Pedro, es necesario que el juicio de Dios empiece por la casa. Y el Señor llama ¿a quién? A su iglesia. No tenemos el tiempo para detenernos ahí, hermano, pero usted conoce esos pasajes, capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Una y otra vez el Señor llama a su iglesia y le dice: arrepiéntete, si no vendré a ti y quitaré el candelero de en medio de ti.
Pero ¿cuál ha sido el llamado de Dios en todos los tiempos? Y hoy no es la excepción. Hoy Dios sigue llamando al hombre, a la mujer, al joven, al niño, al rico, al pobre, al letrado, al iletrado, al poderoso, al débil. Dios llama al hombre a un genuino arrepentimiento. Ese es el llamado de Dios. Hermanos y amigos, para todos los que estamos acá, el llamado de Dios a nuestra vida es arrepentidos y convertidos. Ese es el llamado. En segundo lugar, vamos a ver qué es lo que Dios demanda. Dios demanda un genuino arrepentimiento. Dios demanda un genuino arrepentimiento. En primer lugar, le digo, el llamado de Dios ha sido siempre, desde Caín, antes de matar a su hermano, hasta este día, el llamado va a ser a arrepentirse. En segundo lugar, Dios espera del ser humano un arrepentimiento. ¿Pero de qué manera? Un arrepentimiento sincero, genuino. Y Dios es el que va a provocar ese arrepentimiento en el corazón del hombre. Miren lo que dice aquí, en el versículo 3 en adelante. ¿Qué es lo que Dios estaba llamando a su pueblo? La parte final del versículo 3 dice esto: preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Le digo, las sendas de Israel estaban torcidas, estaban desviadas, pero ¿qué demandaba Dios? Un arrepentimiento, a que caminaran rectamente delante de Él. Y oiga cómo estaba vestido Juan, esa vestidura de Juan, el lugar donde Juan predicaba, lo que Juan comía, todo eso, hermanos, era un símbolo de un genuino arrepentimiento. Juan no predicaba en el templo. ¿Por qué? Porque el templo se había vuelto un lugar de paganismo. Y ahí ya no se adoraba a Jehová, se adoraba al culto, se adoraba el sacerdocio, pero ya no se adoraba al Dios verdadero. Entonces Juan el Bautista se desvincula del templo y se va ¿a dónde? Al desierto. ¿Por qué? Porque en el desierto es donde el pueblo se encontró con Dios, allá en el monte Sinaí. Dios ya no quiere los templos en Israel. Ahora Dios quiere que verdaderamente el pueblo adore al Señor, como el Señor le dijo, el Señor Jesús, a aquella mujer samaritana. La samaritana le dice: Señor, nuestros padres dicen que hay que adorar en este monte, los israelitas dicen que hay que adorar en el templo. ¿Y qué le dijo el Señor? Déjense de religiosidades. Ha llegado la hora, mujer, donde aquellos que adoren al Padre lo adorarán en espíritu y en verdad. Por eso Juan el Bautista, hermano, rompe con ese tradicionalismo del culto en el templo, donde hay ofrenda, donde hay sacrificio. Juan el Bautista rompe esa tradición y se va ¿a dónde? Al desierto. El desierto en la Biblia muchas veces es un lugar de juicio y de prueba. Jesús fue llevado 40 días ¿a dónde? Al desierto. Israel estuvo ¿en dónde? 40 años en el desierto, porque ahí Dios trató con Israel. Entonces Juan el Bautista se va al desierto. ¿Y cómo se vestía? Con pieles de camello. Era una ropa áspera. Cuando los israelitas, hermanos, querían demostrarle a Dios que estaban arrepentidos, ¿qué hacían? Cuando tenían dolor o duelo, luto, ¿qué hacían? Se ponían ropas de silicio, que se llaman, así se le llaman, ropas de silicio, ropas ásperas. Y hacían ayuno. Y la comida que Juan el Bautista ingería, hermano, era de alguna manera un ayuno continuo. No comía carnes inmundas, no bebía bebidas, hermano, fermentadas que tuvieran alcohol, sino que dice la Biblia que era el alimento de Juan el Bautista. Oiga, langostas. Pero entendamos langostas, no de aquellas langostas del mar, hermano. Una vez un hermano dijo: mire qué poderoso era Dios, que en el desierto le mandaba langostas a Juan. Sí, pero eran langostas chalcuatetes, hermano, chapulines. Eso era lo que Juan comía, no eran langostas de aquella, de mar. Era el desierto. ¿Qué comía Juan? Eso era un tipo de ayuno que hablaba de austeridad, de dolor, de búsqueda de Dios. ¿Y qué bebía? Miel silvestre. No era ni miel pura. Cuando nosotros vamos a comprar miel, buscamos que sea pura. No, hermano. Lo que Juan el Bautista comía probablemente era la miel que algunos árboles destilan. No miel de abeja, miel de palo.
Pero eso era, hermano, un simbolismo de lo que Dios esperaba de su pueblo. ¿Qué esperaba Dios? En segundo lugar, y vamos rápido, hermano. En segundo lugar, Dios demanda un genuino arrepentimiento. Enderecen las sendas. Y usted sabe, cuando los soldados vinieron a Juan el Bautista, le dijeron: ¿y qué tenemos que hacer nosotros? ¿Y qué les dijo Juan? Dejen de extorsionar, dejen de oprimir al pobre, dejen de hacer lo malo. Eso es un verdadero arrepentimiento. Eso es lo que demuestra un cambio en la vida. Entonces dice acá: salía a él de Jerusalén, versículo 5, y de toda la provincia, y eran bautizados por él en el Jordán. Y oiga esto, una evidencia de un verdadero arrepentimiento es confesar nuestros pecados al Señor. El que confiesa su falta, dice el proverbio, oiga bien, hermano, es un bus, ahí déjelo, hermano, ahí déjelo usted. Un bus, no es un ovni, es un bus. Ahí deje que se vaya. Hermano, en el otro culto las sillas las ponemos viendo para allá. Por eso no me gusta que pongan las sillas viendo para allá, porque ahí está como que ventilador. No, atento aquí, hermano, ya nos vamos a ir. Ya va a estar el refrigerio allá, están preparando el refrigerio para todos, no se vaya. Oiga, entonces, le decía, ¿qué le decía? Es que ustedes distraen, hermano. Distraen, ya les roban la atención. Libro de Proverbios, ustedes creen que uno está cortando vara. Libro de Proverbios le decía, dice: el que confiesa su falta y se aparta. Y se aparta. Es decir, no solo se trata de decir: padre, pequé. No. ¿Qué hizo aquel hijo? ¿Qué hizo el llamado hijo pródigo? Iré a la casa de mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser tu hijo, recíbeme aunque sea como uno de tus siervos. Pero no se volvió a ir de la casa, hermano. Mucha gente le gusta estar confesando los pecados, pero no deja de pecar. Eso no es verdadero arrepentimiento. La Biblia lo dice claramente: el que confiesa su falta y se aparta del pecado alcanzará misericordia. ¿Cuántos hemos confesado nuestros pecados y nos hemos apartado de una vida de maldad, hermanos? ¿Cuántos hemos confesado nuestros pecados y le fueron perdonados sus pecados? Es lo que el Señor demanda, un arrepentimiento genuino. Dice: y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y dice el versículo 8, luego vamos a volver al 7: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Eso es arrepentirse. Entonces, en primer lugar, en todos los tiempos Dios llama al hombre a arrepentirse. En segundo lugar, Dios espera un genuino arrepentimiento. En tercer lugar, Dios aborrece. Oiga, Dios aborrece. Diga conmigo: aborrece. No, pero fuerte, aborrece. Exacto, hermano. Dios aborrece un falso arrepentimiento. Mucha gente lo que experimenta no es un arrepentimiento, es un remordimiento. Como aquel bolito allá, ¿verdad? Allá está el bolito. Y dice: ay, sí, pobrecita mi viejita, hablando de la mamá. ¿Cómo la hago sufrir? ¿Qué mal hijo soy? Y que no sé, y empieza a insultarse. Pero ¿sabe qué es eso? Remordimiento. Porque si fuera arrepentimiento, dejaría el mal camino. Pero solo es remordimiento. No hay un cambio en la mente, no hay un cambio en el corazón, no hay un cambio de conducta. Solo hay un sentir, pero no hay un cambio real. Entonces Dios no espera eso del ser humano. Dios aborrece, y ya lo vamos a ver aquí, hermano, en este texto que hemos leído, que usted lo conoce muy bien. Dios aborrece un falso arrepentimiento. Mire lo que dice acá, hermano, versículo 7. Juan el Bautista estaba bautizando al pueblo que se arrepentía de verdad. Pero miren lo que va a pasar en el versículo 7. Al ver Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía estas palabras: generación de víboras. Ellos creyeron que Juan el Bautista les iba a aplaudir.
Ellos creyeron que Juan el Bautista se iba a sentir honrado y les iba a decir gracias porque vienen a mi culto y me honran con su presencia, señores fariseos y saduceos, porque eran los altos líderes religiosos, los fariseos, y allá venían ellos. Pero ¿por qué Juan el Bautista le sale de esa manera dura y confrontativa? Porque mire lo que dice el verso 7. Al ver Juan el Bautista que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y mire lo que dice el versículo 9. No piensen decir dentro de ustedes mismos: a Abraham tenemos por padre. ¿En qué confiaban los fariseos? No confiaban en el perdón y la misericordia de Dios. Ellos se jactaban de ser descendientes de Abraham. Pero el trato que Dios pueda tener con el Padre no garantiza, hermano, la salvación de su descendencia. Humanamente hablando estoy diciendo. Entonces, ¿por qué Juan el Bautista trata de una manera áspera a los fariseos? Porque no es Juan el Bautista, es Dios el que está reprobando, es Dios el que está rechazando el falso arrepentimiento de los fariseos. Para ser bautizados tenían que confesar los pecados, tenían que haber una conversión, pero ellos venían al bautismo solo como una ceremonia más. Ellos no venían confiando en Dios, ellos estaban siempre confiando en sus obras. ¿Se recuerda aquel fariseo de la parábola que Jesús contó? El fariseo llegó al templo y dijo: gracias, Señor, porque no soy como todo este puñado que está aquí reunido esta tarde. Gracias porque doy limosna, porque diezmo, porque guardo las tradiciones de mis padres. Gracias. Pero aquel hombre publicano, pecador, no quería levantar sus ojos al cielo, sino que humillado delante del Señor le decía: ten misericordia de mí, que soy pecador. Seguro, le dijo Jesús, el segundo hombre salió de aquel lugar justificado. Porque los religiosos, hermanos, se autojustifican en su tradición, en sus obras. Por eso Juan el Bautista los trata como generación de víboras, es decir, hijos de culebras. Eso les está diciendo. ¿Y cómo debemos entender ese versículo 7, hermano? ¿Qué sucede cuando de repente, hermano, en un bosque hay un incendio? ¿Qué sucede? Los animales huyen de las llamas y ellos se meten en cualquier agua que encuentren, ahí se meten. ¿Por qué? Porque el instinto de preservación les dice: hay que buscar refugio, hay que buscar agua. Y la culebra, cuando siente el calor, lo que hace es buscar, porque como ella es ¿cómo se le llama esto? Es del agua, se me ha olvidado el nombre. Acuático, hay otro nombre, pero acuático, llamémosle, aunque vive en la tierra. Pero su sangre es fría, su sangre es fría. Entonces ella, el calor no le gusta, huye al agua. Entonces, hermano, Juan el Bautista está comparando a los fariseos a esos animales que cuando ven el fuego venir, ellos automáticamente por instinto buscan el agua. Entonces Juan el Bautista les está diciendo a los fariseos: ustedes están igual que los animales que cuando ven el fuego venir, ellos a la carrera huyen a donde sea. Eso estaban haciendo los fariseos. Ellos sabían que el juicio de Dios ya venía, ellos sabían que el juicio de Dios era merecido sobre ellos, pero ellos no buscaban el camino correcto, ellos solo buscaban esconderse de la ira de Dios. Es como cuando en Apocalipsis dice la palabra del Señor que en la gran tribulación, hermano, oiga esto, qué terrible, en la gran tribulación, los juicios de Dios, la gente va a estar sufriendo los juicios de Dios, pero no se van a querer arrepentir. ¿Sabe qué van a decir ellos? En vez de arrepentirse a las montañas, la gente que se quede aquí en la virtud le va a decir a esa colina: colina, cae sobre mí. Pero van a preferir que el monte les caiga encima y no arrepentirse. ¿Cómo es el corazón del hombre de duro, hermano? Por eso dije hace un momento, el arrepentimiento genuino no nace en el corazón del hombre, tiene que Dios tocar el corazón del ser humano. Pero por eso dice el Señor: si oyes hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Porque si el hombre se arrepiente, no debe jactarse ante Dios, porque no tiene nada de qué jactarse. Pero si el hombre se pierde y no se arrepiente, no debe echarle la culpa a Dios tampoco. Oye, ¿cómo es esto de delicado?
Si el hombre se arrepiente de sus pecados, él no tiene nada de qué jactarse delante de Dios y decirle: hey, perdóname porque ya me arrepentí. No puede el hombre jactarse. ¿Por qué? Porque es Dios el que le dio el arrepentimiento. Pero si ese hombre se pierde en eterna condenación, jamás podrá decirle: me perdí porque tú tienes la culpa. No, porque somos responsables ante Dios de nuestros hechos. En pocas palabras, si el hombre se salva, debe darle la gloria a Dios. Pero si el hombre se pierde, no debe echarle la culpa a Dios tampoco. Porque todos los días Dios, Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado en otros tiempos de diversas maneras por los profetas a nuestros padres, en estos últimos tiempos nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. Dios ya envió a su Hijo a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y quién se había perdido? ¿Quién de nosotros estaba perdido? ¿Quién de nosotros estaba muertos en delitos y pecados? Hermano, le pregunto esta tarde: ¿cuántos estábamos perdidos? Ya se les olvidó. ¿Cuántos estábamos muertos en delitos y pecados? Como Pablo debemos decir: yo era el primero. Pablo así dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor, el primero. No se nos olvida, hermano, hermana, no se le olvide de dónde el Señor le ha sacado. Y dele la gloria a Él, y dele alabanza a Él. La gloria a Dios, hermano. Y a veces se nos olvida del lodo cenagoso, del fango donde el Señor nos sacó, se nos olvida. Y a veces llegamos a pensar que merecíamos el perdón. No merecíamos el perdón. ¿O sí? Lo necesitábamos, es una cosa. No se le olvide, hermanito. Oiga, usted y yo no merecíamos el perdón. Aunque no digan nada. Ya después se le olvida a uno y uno cree que está aquí porque merecía. No merecíamos nada del Señor. Y si merecíamos algo, era su juicio sobre nosotros. Eso merecíamos, hermano. No merecíamos un buen trato de Dios. Dice la palabra del Señor: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dele gloria a Dios esta tarde, hermano. No lo merecíamos. Acuérdele a su corazón: corazón, no te envanezcas, porque no merecías el perdón de Dios. Entonces, ¿qué hemos visto, hermano? En primer lugar, no se le olvide, por favor. En primer lugar, este pasaje nos enseña que Dios en todos los tiempos ha llamado al hombre al arrepentimiento. Dios espera un genuino arrepentimiento. Dios aborrece, rechaza un falso arrepentimiento. A Dios no le gusta. Y número cuatro, para finalizar, para que se alegren. Algunos les veo la carita de no sé qué. Oiga lo que dice el versículo 10, hermano. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Vaya, ¿qué nos enseña esto? Hay justa recompensa de Dios para el que no se arrepiente. Punto. Versículo 10, lo acabamos de leer. Y ya el hacha está puesta. No es que se la van a poner allá, no, ya, hoy el hacha ya está puesta. Ay, hermano, a veces no hemos dimensionado de lo que el Señor nos ha librado. Jonathan Edwards, un predicador de hace 200, 300 años, él predicó un sermón célebre, lo pueden hallar en YouTube en vez de estar gastando en Facebook, hermano. Vean ese mensaje. Jonathan Edwards se llama el predicador de hace 300 años casi, 400 años. Y el mensaje se llama Pecadores en manos de un Dios airado. Así se llama. Pecadores en manos de un Dios airado. Y él dice, ya la espada de Dios estaba aquí, mi hermano.
Aquí estaba la espada de Dios sobre su cabeza, sobre mi cabeza. La espada de Dios ya estaba para cortarnos. Pero ¿sabe lo que detuvo? ¿Qué fue lo que detuvo esa espada que nos cortara? Jesucristo y la grande misericordia del Señor. Ya el hacha ya estaba puesta sobre usted. Ya el hacha ya estaba puesta sobre usted, sobre mí. El hacha ya estaba puesta sobre nosotros. ¿Por qué? Porque no dábamos buen fruto. Y el Señor dice aquí, ya el hacha está puesta. Repito, no dice será puesta, ya está puesta. El Señor contó, hermano, esto, que había un hombre que tenía una viña y había invertido mucho en esa viña, había invertido. Así como Dios ha invertido en cada persona que nos pueda estar escuchando. Dios invierte la vida, Dios invierte el oxígeno, el alimento. La Biblia dice, Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, hace caer esta lluvia sobre buenos y malos, da seguridad. ¿Cuánto Dios nos da cada día? ¿Cómo podríamos pagarle al Señor un día de vida? No podríamos pagárselo. Pero ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es el fruto que el ser humano le da a Dios? Rebeldía, desobediencia, burla, rechazo, blasfemia. Eso es la respuesta del hombre para Dios. De los favores de Dios al hombre, eso es lo que Dios recibe. Burla, desprecio, rechazo. ¿Cuántos de ustedes esta tarde habrán invitado a más de alguna persona? Pero mire, ¿dónde están? No quisieron venir. Ya el hacha está puesta sobre esos corazones, hermano. Ya el hacha está puesta. Porque no han querido responder al favor y a la misericordia del Señor. Y el Señor Jesús contó que aquel hombre le dijo a su hijo, corta esa viña, porque está desperdiciando lo que yo doy. Y el hijo le dijo, padre, déjame trabajar un año más y después la cortas. Y pasó otro año más y no dio fruto aquella viña. Y el hijo le vuelve a decir, padre, déjame, la voy a podar, la voy a abonar, la voy a cuidar para que dé fruto. Eso mismo hace el Señor con nosotros, hermano. Eso mismo hace el Señor con la humanidad perdida. Ya hace rato el hacha está puesta, pero por las manos horadadas de Cristo, Dios no derrama su justo juicio como mereciera cada vida que no se arrepiente de sus pecados. El Señor Jesús llegó un día a una higuera y no era época, oigan esto, hermano, no era época en que la higuera diera fruto. Pero cuando el Señor demanda fruto, no importa si es época o no es época. Cuando el Señor demanda fruto, ¿qué hay que hacer? Dar fruto. Pero ahí estamos. No, Señor, todavía no. Todavía no. Apenas tengo 20 años de ser cristiano. Apenas tengo 30 años de ser cristiano. Ya no le gustó, ¿verdad? Yo sabía. Y ahí estamos diciendo, todavía no, Señor. Mañana, mañana. ¿Y quién le ha dicho que el mañana es suyo? ¿Y quién nos ha dicho que el mañana es nuestro? El Señor, hermano, cuando Él demanda frutos de nosotros, no hay que hacerlo esperar. El Señor iba con sus discípulos y de repente se encuentra una vid y el Señor empezó a buscar frutos. ¿Y qué pasó? No había frutos. Y si esta tarde el Señor busca frutos en medio de los que estamos acá y de los que puedan estar escuchando, ¿qué va a encontrar el Señor en nosotros? ¿Encontrará frutos? ¿Encontrará frutos que le honren? ¿O solo vamos a hacer hojarasca que sirve para alimentar el fuego? La vida cristiana no solo se trata de ser un arbusto y ser apariencia, eso no es arrepentimiento. La vida cristiana se trata de dar frutos, no importa si son 10, 30, 60. ¿Se recuerda aquella parábola? Que aquella semilla dice creció y dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. No importa si nuestro fruto es 30, pero demos fruto, hermano. Pero no se trata de que todavía no, Señor, dame otra temporada más. ¿Temporada de qué? Otra época más. ¿Otra época de qué? ¿De ociosidad? Ociosos, nos hemos vuelto cristianos ociosos. Cristianos que no dan frutos, nos hemos vuelto una iglesia que no da frutos al Señor. ¿Sabe qué puede hacer el Señor? Quitar el candelero. Quitar el candelero. Aquella higuera no tenía frutos y el Señor la maldijo. Y prosiguieron el camino con los discípulos. Cuando regresaron en la tarde, hubieran esperado vender hasta después del culto, hermana. Hubieran esperado a vender hasta después del culto, hermana.
No hemos venido a comer ahorita. Ahí después va a haber comida para todos, hermano, en la casa. Por eso no me gusta que vengan en los cultos, mi hermano. Porque hay gente que siempre viene a otra cosa y no viene al culto. Oigan, cuando los discípulos venían de regreso, ¿qué pasó, hermano, con la higuera? Estaba seca. Estaba seca. Porque ahí dice el versículo 10, y ya el hacha está puesta sobre todo árbol que no da buen fruto. Amados hermanos y hermanas, y amigos que puedan estar escuchando, preguntémonos, hoy, ¿qué fruto le estamos dando al Señor? ¿Qué fruto? No tanto importa la cantidad de frutos, porque hay unos darán 30, dijo el Señor, otros 60 y otros 100. No importa si solo 10 o 30 o 60. Pero lo importante es que si el Señor hoy viene a examinarnos, que yo no dudo que el Señor nos examina cada día, estemos dando el fruto por el cual Él ha invertido mucho. En todo lo que estamos acá, Dios ha invertido mucho en usted, hermano. Dios ha invertido mucho en nosotros, como para que ahora le digamos, Señor, espérate un poquito más porque no tengo fruto. No. Dios va a decir, ya mucho invertí. Mejor voy a invertir en otro que tal vez dé fruto. Dios no puede cortar, hermano. Por eso, uno, Dios en todos los tiempos llama al hombre a un genuino arrepentimiento. Dios espera eso, un genuino arrepentimiento. Ya dijimos que es arrepentirse. Dios rechaza un falso arrepentimiento. Y número 4, y con esto finalizamos ya. Felices, ¿verdad? Miren, no hubo diluvio. No se cayó el cielo. El cielo seguirá estando donde Dios lo tiene. Número 4. Hay recompensa justa de Dios para el que no se arrepienta. Pero eso también nos lleva a una conclusión. Hay misericordia de Dios para todo aquel que se arrepiente de corazón. Amén. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta hoy? Porque el hacha está puesta hoy. Lo que puede cambiar ese destino es que hoy demos frutos dignos de arrepentimiento. Es como que el Señor nos dijera, reacciona. No vaya a ser que te muestre mi ira, pero reacciona. Hasta hoy te he mostrado mi misericordia. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Pero Dios es lento para la ira y grande en misericordia, pero se acaba su misericordia. Él es también fuego que consume. Por eso, amados hermanos, nosotros primeramente los de casa, yo le decía a mis hermanos hoy en la mañana en el devocional del diaconado, pidámosle al Señor que dé muchos reconcilios. Y eso queremos esta tarde. Y eso espera Dios de nosotros, un genuino arrepentimiento. Examinemos nuestra vida y hagamos lo que Jeremías le dijo a Israel. Hoy, que esto sea un alto, un stop. Ya no avance. Deténgase, caminante, y pregunte por la senda correcta y vaya por ella. Y si hay amigos en medio nuestro, amigo, Dios le ha traído para darle un nuevo nacimiento, para otorgarle el regalo del arrepentimiento, porque no es que usted va a hacer fuerza y voy a esforzarme por arrepentirme. No es de usted que depende, pero hoy Dios le habla para que usted reciba el perdón por medio de un verdadero arrepentimiento. Vamos a orar en esta tarde, hermano, y démosle gracias a Dios. Y este momento es un momento muy especial. Este es uno de los momentos importantes en esta actividad. Yo quiero invitar esta tarde, si al oír este mensaje de la palabra de Dios, Dios ha hablado a su vida,
Usted y yo debemos dar una respuesta hoy. Usted y yo debemos dar una respuesta ya al Señor, al Dios de la vida. Esta tarde yo quiero invitar, si en medio nuestro hay alguna vida que le dice: Señor, hoy es el día, ya no debo esperar más, ya no debo hacerte esperar más, debí haberlo hecho hace tiempos, pero por la dureza de mi corazón no lo había hecho. Pero esta tarde voy a responder a ti, a tu amor y a tu misericordia. Esta tarde habrá alguien que va a entregarle su vida a Cristo, que reconoce que su pecado ha ofendido a Dios, pero que entiende por la misericordia de Dios que en Cristo hay salvación. Venga hoy, no deje pasar esta oportunidad. Habrá alguien esta tarde que se va a entregar al Señor, y quiero aprovechar el tiempo para invitar, si hay algún hermano o hermana que va a reconciliarse con Cristo, venga hoy. Venga hoy a los pies del Señor a reconciliarse con el Señor. No nos vamos a extender en esta invitación. Habrá alguien que le va a entregar su vida a Cristo, los amigos que puedan estar acá o alrededor de nosotros. Hermano, si usted trajo un amigo, un familiar, dígale: ya no esperes más, ya no tardes más, ya suficiente, ya estuvo, ya suficiente tiempo has perdido. Ya no debes hacer esperar a Dios, ya no hagas esperar a Dios. Ven hoy y entrégate a Cristo, porque el hacha puede estar puesta. Habrá alguien que se va a entregar al Señor. Venga a los pies de Cristo. Venga esta tarde, vamos a orar por usted. Aquí hay vidas que Dios está tocando. Venga, joven, varón, no sé si usted quiere venir a entregarse a Cristo o reconciliarse con Él. Hoy, no haga duro su corazón. El caballero que está ahí atrás también, no sé si usted quiere venir. Felicidades, jovencita, así se hace. Ya vamos a orar por usted. Dios la bendiga. Guíala en la oración, hermana, de confesión de pecado. ¿Habrá alguien más? Ya podemos cerrar la invitación. ¿Quiere usted venir, varón? Venga, venga, deje ese mal camino, venga. Dios no le rechaza, Dios no le desecha. Un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Levántese en el nombre de Cristo y venga al Señor a reconciliarse o a entregarse a Él. Caballero que está allá atrás, ¿quiere usted venir? ¿Quiere usted venir a los pies del Señor? Venga esta tarde. Ya vamos a orar por esta vida. Dios bendiga a este hermano que viene aquí. ¿Alguien más que va a venir? Allá atrás, aquel joven que está allá atrás, ¿quiere usted venir? Usted venga, entréguese al Señor, póngase en pie, venga, vamos a orar por usted. Ya no pierda más tiempo. Venga en el nombre del Señor, venga en el nombre de Cristo. Venga, ya hay dos vidas acá. Venga a los pies del Señor. Jovencito, ¿usted quiere venir a los pies del Señor? Usted ya se entregó a Cristo. ¿Qué espera para entregarse a Cristo? Venga hoy a los pies del Señor. Venga hoy y entréguese a Cristo. ¿Alguien más que va a venir a los pies del Señor, hermano? Ya finalizamos, ya culminamos. Caballero, ¿usted quiere venir? ¿Quiere usted venir? Venga. Venga esta tarde. Una persona más y vamos a orar. Señora, ¿usted quiere venir? Venga hoy. Venga hoy. Es el Señor el que le llama. Venga. Aquí debería de estar ya de rodillas delante del Señor. Venga, ya vamos a orar por usted también. Dígale: Señor, rompe mis cadenas, rompe las cadenas, transforma mi vida. Dame un nuevo nacimiento, Señor. ¿Hay alguien más? Si allí en los contornos hay algún amigo que quiera venir a entregarse a Cristo, venga. Y yo invito a la iglesia, si hay alguien que va a reconciliarse con el Señor, venga. Caballero, usted va a venir hoy al Señor, venga. Venga hoy, levántese en el nombre de Cristo, venga y entréguese al Señor. Si hay alguna vida más, guíenlo en la oración, hermano, que repita la oración. ¿Habrá alguien más? Caballero, usted va a venir. Solo por usted esperamos y vamos a orar. Solo por usted esperamos esta tarde y vamos a orar. Venga, venga esta tarde a los pies del Señor. El Señor espera de nosotros un arrepentimiento. ¿Habrá alguien más? Una vida más. Si hay alguien que va a reconciliarse con el Señor, si hay alguien que va a reconciliarse con el Señor, el caballero que está de camisa cuadriculada allá atrás, pregúntele si él quiere venir.
No hay nadie más. Hermana, usted que se ha apartado del Señor, usted sabe que anda lejos del Señor. Usted se ha apartado del Señor. Usted cree que está bien con el Señor, pero usted está mal. Usted está mal delante del Señor. Usted lo sabe. Se ha descuidado de la vida devocional. Se ha descuidado de su peregrinaje. Venga hoy a los pies del Señor. Venga hoy a los pies del Señor. Reconcíliese, hermana. Reconcíliese, hermana. Y demos frutos dignos de arrepentimiento. Demos frutos dignos de arrepentimiento. No hay nadie más. No hay nadie más. No nos engañemos, dice la palabra. Dios no puede ser burlado. Todo lo que sembremos, eso segaremos. Si no hay nadie más, vamos a orar en esta tarde. Los amigos, los vecinos que puedan estar escuchando, ahí donde está, dígale: Dios, perdóname mis pecados. Sé que mi pecado te ofende, Señor. Lávame con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Lávame y dame un arrepentimiento para que yo deje el mal camino, para que yo deje esa conducta pecaminosa. Yo no sé si hay algún amigo por ahí que quiera venir a los pies de Cristo. Queremos orar por ustedes. Si hay algún amigo por ahí que ha estado escuchando el mensaje, no es primera vez que usted oye la predicación del Evangelio, pero si usted quiere venir hoy, venga a los pies de Cristo, joven, adulto, niño, mujer. ¿Habrá alguien más? ¿Quiere usted venir a entregarse a Cristo? Las amigas que están ahí quieren entregarse a Cristo. Venga, si Dios ha tocado su corazón, no se conforme con escuchar la palabra de Dios, obedezca la palabra del Dios eterno que puede darle vida eterna. El que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Una vida más y vamos a orar. No hay nadie más. Allí donde está, dígale: Señor, reconozco que soy pecador y que mi pecado te ha ofendido tremendamente. He sido rebelde y desobediente, pero ahora vengo delante de ti, Señor, a confesar mi pecado, para que tú me perdones, para que tú me laves con tu sangre y me hagas una nueva criatura que te alabe y que te honre. Padre que estás en el cielo, bendice esta vida, Señor. Bendícelas con el milagro del nuevo nacimiento, con un reconcilio. Bendice, Señor, esta joven que viene delante de ti. Lávale con tu sangre. Límpiale, perdónale, Señor. Dale la conversión, el milagro del nuevo nacimiento. De igual manera con este joven también, Señor, obra en él la conversión, del nuevo nacimiento, el arrepentimiento, y que ellos puedan dar para ti, para tu gloria, esos frutos dignos de arrepentimiento. Señor, que no solo confiesen su pecado, sino que se aparten de ese pecado que los tenía atados, y que se vuelvan a ti, el único Dios verdadero. Y a nosotros como iglesia también, Señor, que podamos cada día volvernos a ti, apartarnos del mal camino y volvernos a ti en obediencia, en humildad, para agradarte a ti, porque tú eres digno, Señor. Que nosotros te honremos de palabra y de acciones, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Puestos de pie nuestros hermanos, damos un gloria a Dios, hermanos. Pueden pasar acá. Aleluya. Un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Yo le voy a invitar que se ponga en pie, hermano. Le voy a invitar que se ponga en pie y hagamos una oración al Señor. Y cada uno a nosotros, hermano, dígale al Señor lo que hay en su vida. Hermano, si ha habido un descuido, digámoselo al Señor esta tarde. Señor, perdona mi descuido. Perdona, Señor, mi negligencia. Perdona mi pereza espiritual. Señor, ayúdame a afirmarme cada día, a dar frutos que te honren a ti, Señor, a dar frutos dignos de arrepentimiento, y que yo pueda ser luz y sal en esta tierra, Dios. Guárdame, Señor, ayúdame, sosténme firme con el poder de tu brazo poderoso. Esta tarde, Señor, tú conoces la condición en la que cada uno de nosotros nos encontramos. Tú conoces las luchas, las pruebas, las adversidades. Te pedimos, Señor, que tú traigas bendición sobre tu pueblo, bendición sobre tu iglesia. Sana los enfermos esta tarde. Dígale, hermano, sana de toda enfermedad, sana de toda dolencia. Señor, te pedimos que hagas milagros en medio nuestro. Te pedimos, Señor, que aquel que ha venido enfermo pueda recibir de ti la sanidad. Aquel que está atravesando
atravesando problemas, dale la fortaleza, la guianza, la iluminación para solventar ese problema. Aquel que tiene necesidades materiales, provéele, Dios mío. Aquel que está en peligro de muerte, guárdale, Señor, cualquier necesidad, Dios mío. Atiende a la petición de tu iglesia, atiende a la petición de tus hijos esta tarde que te claman a ti, Señor. Toca ese cuerpo que está enfermo esta tarde, toca ese riñón, ese pulmón, esos huesos, esos músculos, ese hígado, ese páncreas, toca ese corazón, ese cerebro, esos ojos, sana esos huesos, sana esos nervios, sana esa piel, sana esos intestinos. Dígaselo, hermano. Yo no sé cuál es el problema de salud que usted pueda tener, pero esta tarde aquí está el Señor en este lugar, aquí está Él, y Él es un Dios de poder, Él es un Dios de milagros, Él es un Dios de misericordia. Esta tarde digámosle: Señor, haz milagros en medio nuestro, haz maravillas en medio nuestro, como testimonio de tu poder, y testificaremos de tu grandeza, y testificaremos de tus maravillas. Señor, implanta órganos nuevos, crea órganos nuevos, tejidos nuevos, sana, Señor, el hígado nuevo, páncreas nuevo, riñones nuevos. Ahora, en el nombre de Cristo, ahora en el nombre de Cristo te lo pedimos. Así es, Dios está obrando esta tarde, hermano. Usted puede sentirlo. Dios se está moviendo, Dios se está moviendo, Dios se está moviendo, Dios se está moviendo en este lugar. Créalo, Dios está moviendo su mano. Aleluya, aleluya. Aquí está el Señor respaldando su palabra. Aquí está el Señor respaldando su nombre. Aquí está Él. Reciba esta tarde, iglesia. Reciba del Señor la respuesta. Ahora, en el nombre de Cristo, sean sanados los enfermos, sean libertados los cautivos para testimonio del Evangelio. Ahora reciba la respuesta del Señor. Reciba, hermana, para usted, para su casa, para su familia. Reciba la victoria, iglesia. Recibamos la victoria, iglesia. Ahora, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, confiéselo. Aleluya, aleluya. Sana ese colon, sana esos riñones, sana ese intestino, sana esa úlcera, quítala, esa gastritis, ese principio de cáncer. Hermano, tal vez usted esté saludable, pero hay hermanos aquí que están delicados de salud. Ore por ellos, y que hoy Dios haga milagro. Sana todo órgano afectado de cáncer, ese útero, esos ovarios. Señor, sana esa matriz, sana, Señor. Ahora, un minuto más, hermano, un minuto más, dígale: haz milagros creativos, haz milagros regenerativos. Sana al enfermo, aleluya. Créalo y reciba un milagro, y reciba un milagro, iglesia, reciba un milagro, recíbalo. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Cristo. Aleluya. Váyase con la bendición de Dios. Váyase a su casa testificando cuán grandes cosas ha hecho Dios en su vida. Levante sus manos, hermano, y reciba. Levante sus manos y reciba del Señor. Dios no nos reúne para entretenernos. Dios no nos reúne para pasar un tiempo bonito. Dios nos reúne para manifestar su gloria, para manifestar su poder. Aleluya. Deje que el poder de Dios se mueva en su vida. El doctor le ha dicho que ya no hay solución. Ahora Dios dice: hay respuesta. Ahora Dios dice: hay sanidad para ti. El médico y la ciencia ya no pueden hacer nada. Dios dice: ahora déjame actuar y verás las maravillas que yo haré en tu vida. Ahora el Señor nos dice: déjame actuar y verás lo grande y glorioso que soy. Créalo, hermano, créalo. El evangelio que hoy hemos predicado es un evangelio de poder. El evangelio que hoy hemos predicado es un evangelio de vida, de prosperidad,
clamor, hermanos. Haga oír su clamor al Señor esta tarde. Dígale: yo aquí estoy confiando en ti. Aquí estoy esperando en ti. Deje que se mueva. Deje que se mueva el poder de Dios. Deje que se mueva el poder de Dios, hermano. Quizás no veníamos esperando mucho. Quizás no veníamos esperando mucho. Pero Dios quiere darnos mucho. Dios quiere darnos más. Dios quiere darnos más. Él quiere darnos más. No se vaya vacío. No se vaya vacía. Sea restaurado. Sea restaurado. Sea bendecido. Bendito seas al levantarte, hermano. Bendito seas al acostarte. Porque la mano de Dios está sobre ti. La mirada de Dios está en tu vida y en tu casa. La mano de Dios está en tu vida y en tu casa. Bendito sea tu granero. Bendito sean tus hijos y tu descendencia. Bendito porque Dios lo ha bendecido. Aleluya. Aleluya. Dele gracias. Dele gracias. Dele gracias. Y mientras vamos en el camino, vayamos testificando de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque tú estás aquí. Porque tú estás aquí obrando una conversión en mi familia. Una solución al problema. Una sanidad a la enfermedad. Una provisión a la necesidad. Aleluya. Aleluya. Aleluya, gracias. Y hoy el débil diga: fuerte soy. El pobre diga: rico soy. Por lo que Dios ha hecho por mí. Y en mi gracia. ¿Por qué no cantamos ese himno, hermano? Mi gracias yo te doy, Señor. Mi gracia de mi corazón, de mi corazón. Mi gracias porque has enviado a Jesús por mí. Y hoy el débil diga: fuerte soy. El pobre diga: rico soy. Por lo que Dios ha hecho por mí. Y en mil gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dele gracias al Señor esta tarde. Démosle gracias a Él. Aleluya, Dios, gracias. Te damos una alabanza más. Digámosle: yo te doy gracias. Yo te doy gracias. Dígaselo conmigo. Gracias, Señor. Gracias, sí, Señor Jesús. Gracias. Muchas gracias. Gracias, mi Jesús. En la cruz diste tu vida, lo entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. No sé cómo agradecerte lo que hice hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción para darte las aleluya. Si es, dígaselo. Gracias.
Gracias, Cristo Jesús. Que la honra y la gloria sean para ti, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Puede sentarse un momentito, pues ya la tarde está muy fresca, pues Dios quitó la lluvia, hermanos. Estaba tan caliente, hermanos, pero se fija qué grande Dios. Dios es bueno, hermanos. Así es de que en esta tarde vamos a pasar a los hermanos. Vamos a recoger los sobres. Usted ya sabe, hermanos, el sobre para qué es. Usted ya sabe, pues, que en octubre vamos a tener un eventazo, pero a reventar, un evento muy grande, hermanos, y para eso para eso estamos dando esos sobres. Así es de que, hermanos, démoslo con alegría, démoslo con gozo. Recuerde que esa debe de ser, hermanos, una ofrenda muy especial. Hermanos, este evento, hermanos, es un evento